Hola familias de la Escuela Secundaria número 5. Les damos la bienvenida al comienzo del ciclo de enseñanza a través de la escuela en la radio. Compartiremos este espacio para acercarnos a las alumnas y alumnos en la tarea de enseñar los contenidos de las actividades que les hemos enviado. La tarea del docente en el aula es irreemplazable, pero es una buena forma de poder acompañar en este tiempo de estar cuidándonos en casa. Aunque extrañamos la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para superar esta pandemia y podamos volver a encontrarnos en la escuela. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación. Hola, primero C, ¿cómo están? Soy la profe de inglés, Soledad Reyero. Bueno, nos habíamos visto 2 clases, nada más, pero bueno, me llevé una muy buena impresión de todos ustedes. Trabajaron muchísimo, participaron también muy bien, así que bueno, estoy muy contenta con este hermoso grupo. Bueno, espero que estos días estén aprovechando para hacer cositas en familia, para leer, para hacer algún hobby, algún pasatiempo que siempre quisieron hacer y por ahí no se daba. Bueno, en fin, les voy a contar un poquito de las actividades que yo les mandé, por si alguien tiene dudas cómo pueden resolver cada actividad. Bueno, en la primera, la A, que es una sopa de letras, es decir, es una grilla con letras, tenían que encontrar 10 colores en inglés, ¿sí? Los colores red, yellow, blue, bueno, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente ya los conocen porque los han visto en escuela primaria, ¿sí? Y también se acuerdan que el primer día de clases estuvimos jugando con tarjetas de colores. Ustedes tenían que también mostrarme útiles escolares que tuvieran esos colores y demás. Bueno, lo habían resuelto muy bien. Ahora es por escrito, ¿sí? Tienen que ir buscando y encerrando los nombres de los colores. ¿Está? Les voy a dar una pequeña ayudita. Por ejemplo, en el primer renglón de letras, que empieza con N, la N no entra en ningún color en ese caso, pero después está el color red, ¿sí? Lo van a encerrar, el rojo, red, lo encierran, ¿sí? Y después, una vez que encuentran los colores, en esa grilla los van escribiendo debajo, ¿sí? Entonces ahí les van a quedar un listado de los 10 colores que tenían que descubrir. eh, lo van a poder encontrar en forma horizontal, es decir, hacia el costado, como este caso red, o hacia abajo, ¿sí? No van a estar ni en diagonal ni hacia atrás, como a veces son algunas sopas de letras que son más difíciles. Esta es la más sencillita, ¿sí? Muy bien, pasamos a la actividad B. En la actividad B tienen un cuadro, ¿sí? Con 8 casilleros y dice, por ejemplo, a blue pencil, a blue pencil. ¿Qué significa eso? Ahí tienen dos cosas que prestar atención. Primero el color, ¿sí? En este caso blue, azul. Y al lado pencil, que es un útil escolar que también lo habíamos trabajado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que dibujar, como dice el título, ese útil escolar, que es lápiz, les doy esa ayudita, y pintarlo del color que corresponde, es decir, blue. En cada cuadradito les va a quedar un útil escolar con el color correspondiente, ¿sí? Esto también lo habíamos trabajado el primero y segundo día de clases y ustedes lo habían resuelto muy bien. Ahora lo estamos practicando. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho con tarjetas? ¿Sí? Bueno, muy bien. Luego damos vuelta a la hoja a la actividad C. Dice, descubrir los números del 1 al 10 y encerrarlos. Bueno, muy bien. Acá tienen 2 renglones de letras una al ladito de la otra. ¿Qué tienen que descubrir ahí?
los nombres de los números, ¿sí? Por ejemplo, empieza con la C, la D, hay algunas letritas como para, sí, hacerlo un poquito más difícil, letritas que sobran en el medio entre un número y el otro. Pero, por ejemplo, yo encerré uno que es 8, ¿sí? 8, E-I-G-H-T. Ese número es 8. ¿Qué número es 8? Es el 8, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes descubren los números, tienen que escribirlos debajo, ¿sí? Al lado el nombre al lado del número, ¿sí? Tengo el número 8 y al lado dice 8. Ese es el ejemplo, ¿sí? Después cuando descubren otro, no sé, 1, 7, 3, el número que sea, lo encierran y lo escriben abajo correctamente al lado del numerito, nombre y número, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí hemos repasado en clases, ¿sí? Yo supuse que ustedes también conocían los números hasta el 20, ¿sí? Pero como no estaba del todo segura, lo que hice fue escribirles, ¿sí? Del 11 al 20, cómo se llama cada número. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que es el 20, 20. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo cómo se llama cada número, vamos al lado, al cuadro de al lado, a resolver unas pequeñas cuentitas, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿estamos en matemáticas? No, no estamos en matemáticas, pero a veces hacemos cosas que tienen que ver con otras materias, ¿sí? Y está correcto. Entonces, van a mirar, por ejemplo, el número 1, ¿sí? La actividad 1 al lado. Dice 7 más, que se dice plus, 6, ¿sí? Tienen el número 7 más el número 6. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que pensar cuáles son esos números y sumarlos, ¿sí? Si quieren pueden hacer la cuenta aparte o lo pueden hacer mentalmente como ustedes quieran. Entonces, si yo sumo 7 y sumo 6, ¿sí? ¿Qué número me da? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Me da 13, ¿no es cierto? 7 y 6 es 13. Entonces, ¿cómo se decía 13? Muy bien, me fijo en la columna anterior, ¿sí? La de al lado, la de la izquierda. ¿Cómo se dice el 13? Se dice 13. Entonces, en el resultado escriben 13. Es como hacer cuentas de matemáticas, pero en vez de tener los números, tenemos los nombres de los números, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso es todo por ahora. Espero que lo puedan resolver bien, ¿sí? Y como les habíamos dicho anteriormente en otro anuncio, esto lo vamos a corregir a la vuelta. Yo sé que algunos me los enviaron, ¿sí? Al correo electrónico mío, yo se los corregí, les hice una devolución, pero el que no hace falta enviarlo, lo vamos a corregir a la vuelta. Lo que sí les doy un consejito. Traten de ir haciendo las cosas, no dejen para último momento porque después ¿qué va a pasar? Un día van a decir tenemos que ir a la escuela el lunes y ahí les va a agarrar el ataque de tener que hacer todo junto. Lo vamos haciendo así con tiempo, bien. Y otra cosa que les quiero decir es que si ustedes no pueden recibir la ayuda de mamá, papá, un hermano que sepa un poquito inglés, se pueden fijar, ¿sí? Usando el celu, la compu o lo que tengan a mano, o un diccionario, una carpeta de años anteriores, que todo este contenido, es decir, todos estos temas que estamos dando, los van a tener, son fáciles y se encuentran fácilmente, ¿sí? Los números, o por ahí quieren escuchar la pronunciación de los números para ir practicando, de los útiles escolares, todo eso lo pueden encontrar en internet. Y si no, no se preocupen que a la vuelta vamos a repasar todo esto, ¿sí? Y si está todo sabido, seguimos adelante y si no, nos detenemos. Bueno, les mando un saludo enorme, ¿sí? Cuídense mucho
y nos vemos prontito. Chau, chau. Hola familia de Primero C, soy Diego Vila, profesor de música y quería compartir con ustedes esta clase en formato de radio para complementar las actividades que ya les he enviado. En ellas hay un cuestionario sobre qué experiencia tienen en música, qué instrumento han tocado o si cantaron, tanto en escuela primaria como en sus casas u otros lugares. Así como también es importante saber sobre sus gustos musicales, la música que se escucha en sus casas y cuáles son sus intereses en cuanto a cómo quieren que sean las clases, qué instrumentos quieren tocar y qué tipo de música quieren hacer. La segunda actividad que les he enviado es un video a modo de ejemplo de la construcción de un tambor para poder realizarlo en familia y decorarlo o pintarlo a gusto. En el video muestra uno de cartón tipo de dulce de leche, al que se le pega cinta de embalaje para hacer el parche. Otra opción es utilizar algún tacho de plástico duro o de lata, que suene sin que se rompa, golpeándolo en la parte inferior del mismo. También quedaría lindo pintarlo o decorarlo. Para hacerlo sonar podemos hacer unos palillos con palos de escoba de unos 30 centímetros aproximadamente. Con eso hay que tener cuidado porque son pesados. Otra opción sería 2 ramas de árboles de 30 centímetros, lo más derecho posibles y del mismo diámetro. Ahora los invito a sacarle sonido, explorar y jugar. De esta manera cada cual irá construyendo su propio instrumento, lo valorará y cuando volvamos al aula todos tendremos instrumentos para tocar todos juntos. Que estén bien y cuídense. Nos escuchamos la próxima. Saludos. Buenos días, alumnos. Soy Estefano Prieto, el profesor de sociales. Por un accidente de tránsito el año pasado no me tuvieron ahora en el comienzo, pero ya me dieron el alta y me van a tener todo el año, ¿sí? Bueno, yo les envié un trabajo práctico de continuidad pedagógica que es el que tiene un cuadro. La profesora anterior les dio una actividad. No se preocupen por esa actividad, ¿sí? Que la vamos a realizar, la vamos a retomar cuando volvamos a clase. O haré un trabajo práctico, ¿sí? Y estoy viendo para conseguir ese libro y poder escanearlo y enviárselos. Así que por el momento la actividad que le dio la profesora, el que no la pudo realizar, no se preocupe, ¿sí? Volviendo al trabajo práctico que yo les envié, el de ambientes y climas, ¿sí? En la primera deben contestar qué es un recurso natural y cómo se clasifican. Sobre el final de las fotocopias que yo les envié, el PDF, ¿sí? Está, ¿sí? Los recursos naturales, ¿sí? Ahí en ese título sacan una definición de qué es un recurso natural, ¿sí? Que tiene que ver con los elementos extraídos de la naturaleza, ¿sí? Elaboran una definición y sobre los tipos de recursos, ¿sí? Los deben clasificar y se clasifican en perpetuos, permanentes, renovables y no renovables o agotables. Eso es lo correspondiente a la primera. En la segunda tienen que completar el cuadro. El cuadro consta con una serie de ambientes que están en la fotocopia, ¿sí? Que se dividen en distintos climas. Los climas van a ser cálidos, templados o fríos, ¿sí? Y deben poner una breve característica de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la sabana es de clima cálido, ¿sí? Y pueden ponerle como característica que tienen bastantes pastos altos, ¿sí? Y los árboles están separados unos de otros, ya que poseen pocas precipitaciones y eso hace que la vegetación, ¿sí? Los pastos no sean verdes o abundantes, ¿sí? Sino que son amarillentos, más secos, ¿sí? Eso con lo correspondiente a las características. Los recursos naturales básicamente es turismo, ¿sí? El turismo de fauna, nada más. Eso como ejemplo, en el caso de la sabana. Y después van realizando de cada uno, ¿sí? De desierto, de selva, bosques tropicales, pradera, bosque de clima templado, estepa, tundra y taiga, ¿sí?
En la tercera deben caracterizar estos tres tipos de clima, ¿sí? Los cálidos, templados, los fríos, y deben agregar el de fríos de área de montaña, ya que a medida que vamos subiendo en una montaña, el calor, ¿sí?, va siendo cada vez menos y son climas bastante fríos, ¿sí? Ante más alturas, más frío. Y por último, en la 4 deben buscar algún ejemplo de estos climas, ¿sí?, de estos ambientes que estén en la Argentina. Cualquier consulta me envían a eprieto4@abc.gov.ar. Hola, soy Florencia, profe de prácticas del lenguaje de primero A. Este primer trabajo consiste en la lectura de un cuento, El codicioso Baba Abdalá, del autor argentino Franco Baccarini, a partir de una versión de un cuento de las 1001 noches. Este primer trabajo consta de 5 consignas. La primera es una serie de preguntas relacionadas con el protagonista, con Baba Abdalá, con el tiempo en el que transcurre nuestra historia y el lugar. Y también sobre 2 personajes que aparecen y de cierto modo ayudan a nuestro protagonista. Tenemos que decir cómo son, a qué se dedican, cómo intervienen en la historia. La segunda consigna es completar un cuadro relacionado a 3 lugares que aparecen en el cuento: el desierto, la cueva y el puente. Y simplemente hay que decir qué pasa en cada uno de esos lugares y completar el cuadro. Con oraciones muy cortitas y simples relacionadas a acciones, que es lo más importante que ocurre en cada uno de esos 3 lugares. La consigna 3 es decir si uno de los personajes que aparece se aprovecha o no de nuestro protagonista. Aparece un derviche y un califa. Este derviche es un monje y el califa es un príncipe en este país. Tenemos que decir si el derviche se aprovecha, saca ventaja de la situación cuando se cruza con el protagonista. Y si fue una buena lección para Baba Abdalá. La consigna 4, es decir, qué objetivo persigue Baba Abdalá y qué objetivo persigue el derviche y quién lo consigue, quién logra cumplir con el deseo que tiene al comienzo del relato. Y por último, mencionar cuál es la situación inicial en el relato, el conflicto y cómo se resuelve. Hay que recordar que la situación inicial es el marco del relato, tiempo y lugar, y la presentación de los personajes. El conflicto es a qué se enfrenta el protagonista, que puede ser una situación externa, como por ejemplo una tormenta, o puede ser algo interno, algo interior del personaje, puede ser un sentimiento, algo que él se enfrenta y debe resolver. Y por último, la situación final o desenlace. Esas son las primeras actividades que tenemos para comenzar. Espero que la explicación les haya servido y que nos sigamos cuidando entre todos. Espero que estén muy bien, cuidándose mucho, cuidando a los que quieren y a seguir trabajando. Un saludo para todos, un beso. El codicioso Baba Abdalá, de Franco Baccarini, versión de un cuento de las 1001 noches. Hace miles de años vivía en Arabia un conductor de camellos llamado Baba Abdalá. Gracias a su empeño, acabó por ser dueño de 80 camellos que alquilaba a las caravanas que comerciaban por su país y por los países vecinos. Esto le producía grandes beneficios, pero las ganancias no hacían más que aumentar su codicia. Quería ser el hombre más rico de la tierra. Un día entre los días venía de la ciudad de Basra, donde había entregado su carga. Detuvo a los camellos en un oasis cuando se le acercó un derviche. Después de intercambiar saludos, el derviche le dijo que iba a Basra. Y yo vengo de Basra y voy a Bagdad. Ya hice tantas veces este viaje que podría hacerlo ciego. Se jactó a su vez Baba Abdalá.
Se dispusieron a compartir los alimentos y bebidas de acuerdo con las costumbres del desierto. Baba Abdalá, halagado de tener un interlocutor atento, habló de sí mismo cuanto pudo, regodeándose en los detalles de su opulencia, orgulloso de asombrar al derviche, que no paraba de asentir y maravillarse, hasta que alzó la mano para interrumpirlo con delicadeza. «Oh, mi señor Baba Abdalá, es verdad que ganas bien, pero tu trabajo es desproporcionado con relación a lo que obtienes con él. Otros, con menos esfuerzo, son más poderosos que tú. ¿Has oído hablar sobre tesoros escondidos? Oh, santo derviche, no me creas tan ignorante, y además sé que los hombres de tu comunidad conocen secretos y palabras de gran poder. ¿Acaso tienes algo para confiarme?» El derviche lo animó. «Creo que has tenido mucha suerte de encontrarte conmigo. Solo debes seguirme». Baba Abdalá obedeció impulsado por su avidez. Después de marchar 1 hora, llegaron a un valle y se detuvieron al pie de una montaña. «Hemos llegado a donde había que llegar. Haz que tus camellos se sienten a fin de que podamos cargarlos con lo que ahora vas a ver», afirmó el derviche. Dicho esto, prendió fuego un montón de leña y enseguida le echó incienso mientras pronunciaba palabras misteriosas. Luego tomó una vara y la hizo pasar varias veces a través de la columna de humo, y la magia se hizo. Una roca pegada a la montaña se dividió en 2 mitades, mostrando el interior de una cueva colmada de oro y joyas. Baba Abdalá, loco de codicia, tomó una bolsa y la comenzó a llenar. Su guía se limitó a sentarse y sonreír. Cuando todos los camellos tuvieron su carga, el derviche se dispuso a cerrar la cueva. Pero antes se dirigió a un cofre de madera de donde sacó un recipiente labrado en oro y lo guardó entre sus ropas, advirtiendo la curiosidad del conductor de camellos. Le informó: «No es nada, solo pomada para los ojos. Ha de ser una pomada prodigiosa si tú la guardas. ¿No me darás un poco?» «Ahora salgamos de aquí», respondió el derviche. Ya fuera de la cueva, efectuó sus magias y la roca volvió a unirse. Luego afirmó: «Vayamos al lugar donde nos conocimos para repartir el tesoro en partes iguales». Mientras avanzaban, el conductor de camellos, acicateado por la avaricia, pensó: «Este derviche pide demasiado. Si no fuera por mis camellos, no hubiera sacado más que un poco. Y ahora quiere 40 de mis camellos con sus alforjas rebosantes de tesoros. Mientras yo me fatigaba en la cueva, él se limitaba a estar sentado y sonreír. Lo haré entrar en razones». Al momento del reparto, dijo al derviche: «Oh santo hombre, vives modestamente sin preocuparte de bienes y riquezas. ¿Para qué querrías 40 camellos cargados de tesoros?» El derviche contestó con voz pausada: «Para repartirlo entre los pobres. Tú igual serás rico. Y no olvides que nada me obligaba a compartir mi secreto contigo. Desecha pues la avidez y conténtate con este acuerdo». Pero Baba Abdalá, a pesar de que sabía que obraba mal, prosiguió con el regateo: «Me has convencido de mis errores, pero permíteme decirte que siendo un hombre excelente que cuida de los pobres, nunca has cuidado de 40 camellos acostumbrados a la voz de su amo, que soy yo. Mi consejo es que te lleves la menor cantidad posible de camellos, así podrás manejarlos. Más tarde podrás volver a la cueva y llevarte el resto del oro». El derviche encontró esto razonable, y así fue que salió un viajero para Bagdad con 60 camellos y otro para Basra con solo 20. Mas el conductor, obstinado en su ingratitud, pensó: ¿por qué debería darle 20 camellos a ese maldito si puede abrir las puertas que ocultan el tesoro a su antojo? Paró sus animales y corrió tras él para convencerlo de que le convenía llevar 10 camellos en lugar de 20. El derviche dócil aceptó la propuesta y volvieron a separarse, pero solo por unos metros, ya que Baba Abdalá continuaba insatisfecho. Volvió tras el derviche, le besó las manos, le rogó, lo abrazó hasta persuadirlo de que a un hombre santo no le era necesario ningún camello. El derviche cedió con estas palabras: «Hermano Baba Abdalá, haz buen uso de las riquezas que te envía el gran distribuidor y acuérdate del derviche que te ayudó en un cruce de caminos». Pero el conductor de camellos aún no estaba conforme. «Me gustaría, santo hombre, llevarme de recuerdo la pomada prodigiosa». «Te la daré, hermano, pero debo prevenirte que un genio subterráneo la dotó de poderes extraños. Si te pones un poco de pomada en el ojo izquierdo,
podrás ver todos los escondrijos donde se ocultan los tesoros de la tierra. Pero si te la pones en el ojo derecho, quedarás ciego de inmediato. Antes de irte, hermano derviche, hazme un último favor. Ponme tú mismo un poco de pomada en el ojo izquierdo. Y así lo hizo el derviche, anticipándole que debía mantener el ojo derecho cerrado. De inmediato Baba Abdalá vio cientos de planos superpuestos y mapas que le indicaban riquísimos tesoros ocultos en lugares apartados. Metales en sus minas, filones de oro, plata, piedras preciosas. En cuanto abrió el ojo derecho, todo volvió a su lugar y los planos desaparecieron. Los memorizaría uno por uno para tomar sus riquezas. Aún así, Baba Abdalá no estaba satisfecho. Este maldito se muestra tan afable conmigo que sin dudas me engaña. Deberé probar la pomada también en el ojo derecho. Quién sabe qué tesoros incalculables podré ver. Y rogó que le untara también el ojo derecho. El derviche se opuso en forma terminante. Te quedarás ciego por tu propio pedido. No lo creo, dijo el insaciable. Tú lo pediste, aclaró el derviche, antes de pasarle la pomada. Y las tinieblas cayeron. Así es como Baba Abdalá quedó ciego de ambos ojos. Inútil fueron ya sus llantos, ruegos y lamentaciones. No había forma de devolverle lo que había perdido. Yo cuidaré ahora de tus camellos y su carga. No te preocupes por eso, avisó el derviche. Y se marchó con todo. Más tarde el ciego fue recogido por una caravana que lo llevó hasta un puente en las afueras de Bagdad, donde comenzó a pedir limosna. Arrepentido por el estado al que lo había empujado su codicia, se impuso una penitencia. Por cada limosna recibida exigía a su donante que le diera una cachetada. Y entonces cobró fama como el ciego que se hacía golpear en el puente. Hasta que un califa dejó una moneda en las manos del mendigo. Cuando éste le rogó que lo golpeara, el califa se opuso y le preguntó por qué haría tal cosa. Entonces Baba Abdalá contó su historia. El califa estuvo de acuerdo en que su codicia fue desmesurada, pero agregó: creo, sin embargo, que ya estás redimido, porque tu arrepentimiento es sincero y tu humildad también. No te expongas más a esta penitencia pública. En adelante el visir de mi tesoro te dará lo suficiente cada jornada para que puedas vivir. Y así fue como Baba Abdalá decidió terminar con su castigo y vivió serenamente hasta el último de sus días. Bueno, hola chicos, alumnos de primero C. Soy Magdalena, la profe de prácticas del lenguaje. Antes que nada quería saludarlos, espero que estén bien, tanto ustedes como su familia. Y bueno, les tocó comenzar la secundaria de una manera muy atípica, algo que jamás nos imaginamos que iba a pasar. Pero bueno, por lo menos tuvimos una semana para conocernos, se conocieron entre ustedes y me conocieron a mí y a las otras profes. Pudieron conocer la institución, que hay una profesora para cada materia. Pudieron conocer a los nuevos compañeros, ya que no todos se conocían. Y bueno, el objetivo de este mensaje es explicar las consignas que les envié, ni bien arrancó la cuarentena y ya no pudimos vernos. Y si bien hay chicos que ya me mandaron las respuestas, me las hicieron llegar por mail, hay muchos que tal vez tuvieron muchas dudas al no tener la explicación cara a cara de la profe, no pudieron realizarlas. Bueno, en este mensaje les voy a explicar consigna por consigna. Bien, las consignas que les hice llegar se hacen con el texto Patagonia, que les di uno a cada uno en esa semana de cursada, así que no necesitaban sacar fotocopias para nada. La consigna número 1 dice buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras: fósil, acantilado, primitivo, arboleda. Bueno, esto se hace con un diccionario si es que tienen en casa, y si no tienen diccionario, en Google. Buscan en internet una página web confiable, el significado de cada palabra y la anotan. La consigna número 2 dice extrae del texto los sustantivos, adjetivos y verbos que encuentres. Bueno, eso tal vez se acuerden o no de la primaria, que eran los sustantivos. Eran el nombre de todas las cosas. Así sencillito, el nombre de las cosas. Los adjetivos, ¿qué eran? Califican a los sustantivos. Es decir, los adjetivos nos dicen cómo son los sustantivos. Alto, bajo, flaco, lindo, inmenso, majestuoso, increíble. Esos son los adjetivos. Y los verbos son acciones. Acuérdense que todos los verbos terminan en ar, er o en ir.
Por ejemplo, caminar, comer, servir. Pero, ojo porque los verbos se adaptan a la persona gramatical y al tiempo. La persona gramatical es yo, vos, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Y el tiempo es pasado, presente o futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no decimos yo caminar en el parque. No, yo camino en el parque, o yo caminé en el parque, o yo caminaré en el parque. Ellos caminaron en el parque, caminan en el parque, caminarán en el parque. Vieron que el verbo caminar se adapta al tiempo y a la persona gramatical que lo dice. Bueno, entonces en el texto puede ser que encuentren los verbos terminados en ar, er o en ir, como por ejemplo el verbo ver. Pero la gran mayoría va a estar adaptado a la persona gramatical y al tiempo. Por ejemplo, tiene. La Patagonia tiene ese nombre. El verbo ahí es tiene. ¿Por qué? Porque viene del verbo tener. El otro verbo es dicen. Dicen que se lo puso Magallanes. El verbo es dicen. ¿Por qué? Porque viene del verbo decir. Bueno, entonces con respecto a la consigna 2, no es necesario que encuentren absolutamente todos los sustantivos, adjetivos y verbos, pero sí los que ustedes reconozcan. Los poquitos que ustedes los reconocen, los anotan. La consigna 3 dice ubicar el número al significado que corresponda. Es decir, tienen bandada, mamíferos, tribu, manada, pastizal y aborígenes. Debajo tienen 4 definiciones. Por ejemplo, organización propia de los pueblos primitivos. Eso es la definición de ¿qué? De bandada, de mamíferos, de tribu, de manada, de pastizal o de aborígenes. Bueno, le ponen el numerito de la palabra a la definición que corresponde. Bueno, con respecto a la consigna 4, tachar las palabras que no son sinónimos de la palabra gigantes. Gigantes, los sinónimos de gigantes son enormes, monumentos, inmensos, descomunales, maravillosos. Hay palabras que no son sinónimos de la palabra gigantes. Las palabras que no son sinónimos de la palabra gigantes las tachan. La consigna 5 dice ¿qué clase de texto es Patagonia? Realiza un círculo en la respuesta. Esa es fácil. El texto se trata de un cuento, poesía, noticia o texto explicativo. Hacen un círculo a la palabra que ustedes consideran que es la correcta. La consigna que dice consignas de comprensión lectora, ojo con esto, a leer atentos. Hay 2 caritas, cada una de esas caritas dice algo. La primera dice, Ana María, coma, Luis Alberto y yo fuimos ayer al cine, punto. Comimos pochoclos, coma, dulces, coma, chocolate y helado. Tengan en cuenta que yo dije las comas para que ustedes verifiquen si las anotaron bien, a las comas y a los puntos. La otra carita dice Ana, coma, María, coma, Luis, coma, Alberto y yo fuimos hoy al parque, punto. Comimos pochoclos dulces, coma, chocolate y helado, punto. Verifiquen si las comas y los puntos están bien anotadas en la carpeta de ustedes. Lo que yo les pregunto, la consigna 1 dice, ¿cuántos chicos fueron al cine? Los tienen que contar. Ojo, porque no es lo mismo decir Ana María que decir Ana María. Es decir, si hay una coma entre Ana y María, significa que son 2 personas diferentes. Y no hay coma entre Ana y María, significa que la persona se llama Ana María. Por lo tanto, estamos hablando de una sola persona y no de 2. Ojo, ahí está la trampa. La segunda dice, ¿cuántos chicos fueron al parque? Hay que contarlos. La 3, ¿cuántas cosas comieron los chicos que fueron al cine? No es lo mismo decir pochoclos, coma, dulces, que pochoclos dulces. Ahí está la trampa, ojo. La 4 dice, ¿y los que fueron al parque? ¿Cuántas cosas comieron? La 5, ¿qué signo de puntuación marca la diferencia entre los 2 textos? Es decir, ¿cuál es la marca que hace que los 2 textos sean diferentes? Signo de puntuación, acuérdense, punto, coma, signo de interrogación, signo de exclamación, punto y coma. ¿Cuál es la marquita en estos 2 textos que marcan la diferencia? Y llegamos a la última consigna, que consiste en unir con flecha las palabras de la primera columna con aquellas palabras de la segunda columna que posean un significado similar. Es decir, que las palabras de la primera columna y las palabras de la segunda columna
tienen un significado parecido, es decir, que significan lo mismo. Por ejemplo, conseguir. En la primera columna, ¿cuál de las palabras de la segunda columna significa lo mismo o parecido que la palabra conseguir? Y bueno, con esto llegamos al final de las tareas que yo les mandé ni bien arrancó la cuarentena. Vamos a ver más adelante cómo hacemos para poder enviarle nuevas actividades, principalmente actividades de lectura y de comprensión lectora, para que vayamos leyendo algunos cuentos, algunos relatos, y eso ya se lo vamos a estar haciendo saber. Bueno, muchos saludos y espero que estén bien. Chao. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Diego, profe de Construcción de la Ciudadanía. Seguramente aburrido como todos, pero bueno, paciencia que esto ya se va a terminar. A continuación les voy a explicar un poco la actividad que les di para hacer en casa. El título decía que es ser ciudadano. Bueno, para nuestra Constitución Nacional es todo habitante del territorio argentino que sea mayor de 18 años, que puede gozar de ciertos derechos y tiene determinadas obligaciones. ¿Cómo se forma un ciudadano? Para entender qué es un ciudadano, tenemos que entender primero lo que es una persona. O sea, se trata de la parte cultural del ser humano, es decir, de todas las características que adquiere de su entorno. Entonces, persona se refiere a la forma de ser de un ser humano, que se ha formado a través de su historia. Es decir, que la persona se construye, y esto lo hace a través de un proceso llamado socialización. ¿Qué es la socialización? Es el proceso en el cual los seres humanos aprendemos hábitos y reglas que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Gracias a este proceso podemos vivir en sociedad. Existen dos tipos de socialización. La primaria, que es la incorporación de hábitos durante los primeros años de la infancia, y la secundaria, que es la incorporación de hábitos durante toda la vida. Bueno chicos, esto es una breve explicación de la actividad que les di, espero que les sirva. Un saludo grande para todos y a cuidarse y quedarnos en casa. Chau, chau. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Romina, la profe de matemática de primero B. Quería saludarlos a todos ustedes y alentarlos a que continúen trabajando durante todo este tiempo. Yo les había dejado dos actividades para hacer. La primera era una tabla con un grupo de países y el número de habitantes de cada uno de esos países. Ustedes van a tener que escribir en letras el número de habitantes de cada país que se les pide. En la segunda actividad hay una serie de situaciones problemáticas. Allí ustedes tendrán que pensar en las operaciones que trabajaron en el colegio primario, la suma, la resta, la multiplicación o la división. Para cada problema van a tener que leerlo, realizar un cálculo y por último responder. Yo quiero alentarlos a que continúen trabajando y que no se preocupen si alguna actividad no les sale, al regreso lo estaremos viendo. Lo importante es que mantengan buen ánimo y pronto nos estamos viendo. Chau, chau. Hola familias y alumnos, ¿cómo están? Soy Silvia, la profe de matemática de primero A de la escuela secundaria número 5. Hago este audio para pedirles que tengan paciencia. Por favor, no se hagan problema si no pueden resolver alguna consigna. Las actividades que les mandé son de diagnóstico. Esto me permite saber cuáles son los conocimientos que traen de años anteriores, como por ejemplo, lectura y orden de números, interpretación de problemas o resolución de operaciones. Recuerden que los múltiplos de 2 son los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Y los múltiplos de 5 son los que terminan en 0 o en 5. Además, no se olviden que en las cuentas de multiplicar hay que dejar el espacio cuando se multiplica por la decena. Tengan en cuenta que para resolver los problemas del ejercicio 2 deben leer detenidamente, interpretar lo que pide y luego sacar los datos necesarios para realizar las operaciones correspondientes. Por último, con respecto a los ángulos del ejercicio 4, recuerden que los mismos se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano y de un giro. Espero que esto les sirva de ayuda. Nos vemos pronto. Besos a todos.
Hola, agradecemos la compañía y escucha. Damos por terminada la programación de hoy. Les recordamos quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Hasta el próximo programa. Gracias.